Gracias. Hola. ¿Se ve bien hasta atrás? Sí. Si no me dicen. Bueno, mi nombre es Edgar, ya me presentó bien, gracias. Hoy vamos a hablar rápidamente sobre cómo versionar APIs. Específicamente un ejemplo en Node.js. Les voy a explicar un poco de por qué deben versionar APIs o por qué se acostumbra a versionar APIs y algunas opciones que existen, que en realidad es un poco relativo, cada quien versiona como quiere porque tiene ciertas necesidades o porque tiene cierta filosofía. Entonces, lo que vamos a ver es eso, por qué versionar, algunas opciones. A mí me gusta una opción específica que ya les comentaré más adelante y siento que es porque no obstruye la conversión de tus usuarios hacia tu API, porque al final una API es algo que consumen tus clientes. Bueno, existen APIs privadas y demás, pero generalmente es para tus clientes y pues, tener una buena API que les haga la vida más fácil te va a ayudar a tener más. Y al final vamos a ver el demo que es específicamente en Node. ¿Por qué versionar? Bueno, primero, pues porque el software siempre está cambiando. Todos sabemos que día a día escribimos decenas y cientos de líneas de código y lo que escribimos hoy no va a ser lo mismo mañana. Las features que tiene nuestro producto no van a funcionar de la misma manera o simplemente el roadmap cambió. Entonces el software siempre está cambiando. Esto es bueno porque significa que tienes clientes, significa que tienes una audiencia que te está pidiendo cambios y te ves obligado a versionar. ¿Por qué? Porque aunque tengas clientes que te sigan pidiendo cambios, van a haber clientes que no quieren cambiar, no quieren actualizar y se van a rezagar un poco en mantener su software. Entonces, si te están pagando o simplemente si quieres mantenerlos, pues tienes que soportar ese tipo de esas versiones legacy de tus aplicaciones, de tus APIs. Entonces, esas son en general las principales razones para versionar. Ahora, ¿cómo generalmente se hacen? Hay tres opciones principales, hay más opciones, pero las tres principales son a través del URL, a través de headers del request. Las dos últimas son un header propio que tú especificas y tú le pones el nombre, y la última también es a través del header, que en específico es del accept header. Este es el que yo prefiero, más adelante ya les enseño el demo y les explico por qué es el que prefiero, pero bueno, la opción para URLs la podemos ver ahí. ¿Sí se alcanza a distinguir? Sí. Generalmente pues es poner la versión directamente en la URL, en el path, así como /api/ la versión que estás sirviendo, o también como query string al final en los parámetros, o incluso con subdominios b1.api, b2.api, etc. ¿Cuáles son los pros de esta opción? En general solo he encontrado uno, o a mí me parece solamente uno, que es la claridad y la facilidad de uso con la que puedes servir estas versiones. Tú le puedes pasar un link a tu compañero por el mensajero y va a tener la versión ahí explícitamente en la URL. Entonces la información que va a ver en el navegador es para esa versión específica. Los contras, pues, es que tienes diferentes URLs al final. Si tú terminas con 3 versiones de tu API, vas a tener tres rutas diferentes para tus usuarios. Esto a veces puede ser difícil no de mantener, sino de exponer a tus usuarios para que se animen a usar tu API. Esto es a lo que me refiero con el segundo punto de menor conversión, porque como programador tú llegas y dices, ok, quiero usar esta API, y te metes a la documentación y empiezas a ver que hay diferentes versiones. Entonces dices, ok, no sé qué versión es la que necesito, y empiezas a causar un poco de conflictos al programador, ¿no? Eso es realmente un punto medio válido o medio no, pero es para contarse. Y muchos argumentarían que no son rutas RESTful.
Esto está muy a debate, realmente por eso tiene el signo de interrogación ahí, eso es algo muy relativo de cada quien, pero es algún argumento. La otra opción es poniendo un header propio. Este header, como dije, tú lo pones, tú decides cómo se va a llamar. Algunos le ponen el nombre de la aplicación, otros le ponen así, API version, otros le ponen un prefix o como sea, y ahí especifican la versión que quieres pedir. Es un request normal, pones otros headers como el content type, la ruta, la URL pues no cambia, que eso ya viene siendo parte de los pros, que es una sola URL para todos tus recursos, siempre, no importa la versión. Lo que cambia pues es el header con el que lo estás pidiendo. Otro pro sería la facilidad de uso. Cuando llega un programador a querer usar tu API, se mete a la documentación y al principio no le va a importar qué versión tiene que usar, simplemente va a leer la documentación y por defecto va a usar la última versión que tienes disponible. Y bueno, el argumento igual a debatir es que cumple con las especificaciones de REST. Los cons serían, pues el header propio en sí no sería tan parte de las convenciones generalmente aprobadas, que eso también es muy relativo, al final todo es relativo. Y aquí no puedes agarrar un link y copiárselo a tu compañero si quieres mandarle una versión anterior. Siempre te va a servir la última versión de tu API. Entonces no es tan fácil como de probar o de divulgar. Y la última opción que les platico es el accept header. Esto es como la anterior, tú pones tu versión dentro del header de accept, pero como que lo combinas precisamente con lo que quieres aceptar en tu request, ya sea JSON, XML, lo que sea. Puedes poner ahí un prefijo que es vendor, el nombre de tu aplicación y la versión. Igual los contras pues son muy parecidos al anterior, es una URL para todos tus recursos, presenta una facilidad de conversión para tus clientes o tus usuarios, igual cumple las especificaciones de REST, y el accept header pues no te lo inventas tú, es un header que se usa ya por estándar. Y los cons pues es el mismo que el anterior, no puedes agarrar un link y copiárselo en el mensajero a tu compañero porque le va a servir siempre la última versión. Y a lo que les platicaba hace un momento, sea REST o no sea REST, o es XML o es JSON o es X o Z, a ti no te va a importar. Bueno, en algunos casos sí importa, pero al final a quien debes de satisfacer es a tu usuario. Entonces yo personalmente mi filosofía es de hacer las cosas amigables para tus usuarios, porque si no, no vas a tener clientes, no vas a tener usuarios. Tienes que hacerles fácil la conversión a tu producto, o en este caso a tu API. También está el paradigma de no darles opciones que no te piden. Si tu usuario no te está pidiendo una opción para, no sé, cierta estructura que le regreses, pues no debes de dársela hasta que él se interese y la busque y entonces descubre que hay una opción para poder hacer eso. Si llega un usuario nuevo, tienes que decirle los primeros pasos para que pueda empezar y tener corriendo eso pues lo más rápido posible para que no se vaya a tu competencia. Al final siempre debes escoger lo que a ti te convenga más, lo que te satisfaga, y debes firmar un contrato con tus usuarios, porque las APIs son algo que expones al mundo exterior. Entonces generalmente, ¿verdad? Ya dije que hay APIs privadas, pero generalmente es algo que tú les compartes a otros desarrolladores. Entonces debes firmar un contrato implícito con ellos, decirles yo voy a soportar esta API de esta forma y pasen 5 años, por ejemplo, la voy a mantener así, no le voy a hacer cambios al azar para que tengas que estar cambiando tu aplicación de repente, ¿no? Entonces al final, sea cual sea el caso, siempre tienes que comprometerte con eso. Vamos a ver el demo básicamente hace esto, que lo vamos a ver con el header del accept. Es un request a una ruta simple, cualquier ruta, le vamos a mandar el header con 2 versiones. En este demo, si no le mandas el header del accept, siempre va a usar la última versión que está sirviendo, que en este caso creo que solo puse 2 versiones. Entonces si le mando el header de accept,
con la versión 1 me va a responder con la versión 1, si no le mando nada me responde con la versión 2. Y cómo funciona, pues son dos middleware sencillos en Node. El primero va a checar el header, lo va a parsear y va a inicializar una propiedad del objeto de request, y el segundo middleware nada más va a checar esa versión y va a redirigir ese request al router indicado. Esto es después. Entonces es una aplicación en Express normal, y aquí estoy definiendo mis dos versiones de mis APIs. Estoy manejándolo así, ahorita les explico por qué, pero es un objeto con la llave del objeto van a ser mis versiones que tengo disponibles. En esta versión, que es la versión 1, por ejemplo, yo tengo un index, que es la que está requiriendo por defecto, y ahí voy a exponer todas mis rutas que son para esa versión. Ahorita nada más tengo users, y lo único que hace la versión 1 es responder con un array y un parámetro extra como para que sea más fácil diferenciar. Esta versión responde con un array de usuarios, sería, ahorita no estoy llenando nada, pero solo hace eso. Y la versión 2 va a responder igual con un array, pero en vez de que el key sea users va a ser data, y el API pues va a tener valor de V2 para diferenciar más fácil. Entonces eso lo estoy haciendo en mi app.js, aquí los estoy requiriendo, y lo que les decía de los middlewares son estos. Este es el primer middleware, y aquí nada más estoy definiendo mi última versión, que en este caso es la 2. Estoy checando el header del accept. Aquí ya pueden ustedes parsear más complejamente, ¿no? Si tienen versiones mayores y menores, o si su header puede cambiar o tiene más opciones, pues le pueden ahí hacer con regular expressions o algunas otras opciones. Aquí nada más por sencillez lo estoy comparando directamente. Y aquí, bueno, ya es donde su lógica, tendrían que poner su lógica para inicializar la versión de su API. Aquí le estoy llamando yo API version, en el caso de que el header sea explícitamente versión 1, y si no, pues estoy asignando nada más la última. Aquí ya, en cuanto ustedes empiecen a crecer sus versiones, van a poner sus otros casos. Si es la versión 2, inicializan al número 2, etc. Y el otro middleware está abajo, que lo único que hace es redirigir ese request, que todos los requests van a /API, a mi objeto de routes con el parámetro, con la propiedad que inicialicé antes. Entonces, cuando yo pido la versión 1, me va a mandar al request 1, perdón, a la versión 1. Y para correrlo, eso me va a hacer un request sin headers, que quedamos que lo último que me daba era la versión 2. Entonces ahí podemos ver el response, que es API v2, y el data con un array, que la llave es data. Y si quiero pedir la versión 1, tengo que pasar el header. Y ahí ya le especifiqué el header y me respondió con la versión 1, que es el key de API con V1 y el key users en vez de data. Esto, bueno, fue el demo que escogí, ya les comenté porque es mi opción favorita. Siento que es menos obtrusiva para los usuarios. Tengo las mismas URLs para ambos casos, y si quiero expandir a otras versiones o regresarme a otras versiones, pues lo puedo hacer sin problema
con un, digamos, parámetro escondido que no está directamente embebido. Entonces, por eso es por lo que me gusta más. Y básicamente eso es todo. Ahora sí.